Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió esperar el resultado de las negociaciones que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos para reducir las tarifas impuestas por Donald Trump a los sectores automotriz, de acero y aluminio. La Semana Santa, una de las celebraciones más arraigadas en la tradición mexicana, ha perdido una de sus expresiones más vibrantes en las zonas más vulnerables y pobres del país, debido a la presencia de grupos del crimen organizado. Los gabinetes de seguridad del gobierno federal y del Estado de México intensificaron las investigaciones para detener a los líderes del cártel de la familia michoacana que dirigen los hermanos Johnny y José Alfredo Olascuaga Montes, alias El Pez y El Fresa. 5 personas murieron y 14 más resultaron lesionadas en un choque entre una combi y un camión de basura en Tecámac, Estado de México. El presunto feminicida serial de Iztacalco, Miguel, detenido y vinculado a proceso acusado de una serie de feminicidios, murió ayer domingo dentro de su celda en el reclusorio Oriente. Policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México buscan entre integrantes del campamento migrante que fue retirado en la avenida de los 100 metros a los autores materiales del crimen de 2 hombres, cuyos cuerpos fueron descuartizados y sepultados de manera clandestina en ese lugar. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 14 de abril del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió esperar el resultado de las negociaciones que lleve a cabo el gobierno con Estados Unidos para reducir las tarifas impuestas por Donald Trump a los sectores automotriz, al acero y al aluminio. En Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal destacó que existe buena comunicación entre ambos países y que el objetivo es disminuir los aranceles del magnate republicano. Confió en que sea pronto cuando se alcancen acuerdos en esta nueva relación comercial. En otros temas le doy a conocer que los gabinetes de seguridad de los gobiernos federal y de los estados de México, Guerrero y Michoacán han intensificado las labores de inteligencia y operativas en la zona de la sierra que colinda con esas entidades federativas para detener a los líderes del cártel de la familia michoacana que dirigen los hermanos Johnny y José Alfredo Olascuaga Montes, alias El Pez y El Fresa, debido a que han detectado que ahí es donde se ocultan. Debido a ello, estos y sus principales colaboradores son intensamente buscados, entre ellos Josué Ramírez Carrera, alias El Tuerto o El Ojo de Vidrio, quien es considerado como el tercero en la estructura de la organización criminal La Familia Michoacana, y quien busca apoderarse de la plaza de la zona oriente de la Ciudad de México y Estado de México, que contempla
la alcaldía de Iztapalapa y los municipios de Netzahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca y otros municipios de la zona. De acuerdo a la versión de mandos militares de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a los principales líderes del cártel de la familia michoacana, Johnny José Alfredo Lascuaga Montes, alias el Pez y el Fresa, estos se han convertido en prioridad para ser detenidos por los gobiernos de México, debido a que también son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. Ante tal situación, el gobierno del Estado de México ofrece una recompensa de hasta $500,000 por cada uno de estos 3 líderes del cártel de la familia michoacana, el Pez, el Fresa y el Tuerto o el Ojo de Vidrio, a quienes se les tiene considerados como generadores de violencia y de alta peligrosidad. Los hermanos Johnny, alias el Pez, y José Alfredo, alias el Fresa o Lascuaga Montes, son señalados como los máximos líderes del grupo criminal conocido como la familia michoacana, una organización con fuertes raíces en el estado de Michoacán, pero cuya operación se ha expandido con fuerza hacia el Estado de México, a Guerrero y otros territorios estratégicos. La familia michoacana ha logrado mantenerse vigente en el mapa criminal mexicano, a pesar de la fragmentación del crimen organizado en la última década. Bajo el liderazgo de los Olascuaga, el grupo ha diversificado sus actividades de extorsión, el tráfico de drogas, cobro de piso, minería ilegal y control de territorios mediante el uso de violencia extrema y propaganda local. Actualmente su principal bastión se encuentra en la región conocida como Tierra Caliente, que abarca partes de Michoacán, Guerrero y el sur del Estado de México. Municipios como Tejupilco, Lubianos, Ametepec, Tlatlaya y Zacualpan han sido señalados como centros de operación de este grupo delictivo. 5 personas murieron y 14 resultaron lesionadas en un choque entre una combi y un camión de basura en Tecámac, Estado de México. Fue aproximadamente a las 7:15 de la mañana cuando la combi avanzaba a exceso de velocidad sobre el Bicentenario, en la zona de los Reyes Acosac, cuando el exceso de velocidad ocasionó que la combi se impactara de frente con la parte trasera del camión de desechos. La combi, que iba llena, terminó incrustada en el camión y el fuerte golpe provocó que los pasajeros salieran proyectados de sus asientos al interior de la unidad, generando severas lesiones a por lo menos 17 personas. 5 de ellas fallecieron en el lugar, por lo que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan con las investigaciones. El presunto feminicida serial de Iztacalco, identificado como Miguel, detenido y vinculado a proceso acusado de una serie de feminicidios, murió ayer domingo dentro de la celda en el reclusorio Oriente, y aunque recibió atención hospitalaria, fue diagnosticado sin signos vitales, víctima de un paro cardiorrespiratorio, luego de sufrir traumatismo cráneoencefálico, presuntamente a consecuencia de una caída. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que Miguel, quien luego de desvanecerse dentro de su celda en el reclusorio Varonil Oriente, fue trasladado al Hospital General de Iztapalapa, donde falleció. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Miguel, el presunto feminicida de Iztacalco. A través de un comunicado, la Fiscalía Capitalina explicó que la audiencia de vinculación a proceso por el feminicidio de 2 mujeres estaba programada para el pasado 13 de abril, sin embargo, fue aplazada porque no llegó el presunto feminicida. Miguel estaba en el reclusorio preventivo Varonil Oriente desde abril del 2024, vinculado a proceso por la probable comisión de varios delitos en agravio de 7 mujeres, entre ellos feminicidio, intento de feminicidio y desaparición cometida por particulares. En el sur del Estado de México
se encuentra amenazado por grupos del crimen organizado. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y el sur del Estado de México se ha caracterizado por ataques en contra de policías estatales, agentes de la Fiscalía Mexiquense, en los municipios como Temascaltepec, Amatepec, Tejupilco, Coatepec de Harinas, Sultepec, Iztapan de la Sal y Otzoloapan. Y concretamente, refiriéndonos a Coatepec de Harinas, recientemente fue considerada una afrenta contra el Estado de México y en contra del gobierno de la República, ya que se han presentado realmente actividad delictiva constante, y los operativos de seguridad en respuesta han implementado una serie de operativos como es el Enjambre, Bastión y Sur, que han logrado detenciones históricas de funcionarios inclusive públicos, asegurando las propiedades de estos delincuentes que se han infiltrado entre la población. Y así la zona sur del Estado de México, que colinda con Guerrero y Michoacán, ha sido afectada por la presencia de grupos delictivos como es la familia michoacana, lo que ha generado una serie de ataques y enfrentamientos con las autoridades, tanto locales, estatales y federales. Así que el gobierno ha respondido con una estrategia de seguridad que incluye despliegues en las zonas más violentas y cero tolerancia. Sin embargo, sigue la actividad delictiva, ya que, repito, estos delincuentes se han infiltrado entre la población, que muchas de las veces los encubre, y que será a través de los trabajos de inteligencia que se pudiera detectar quién más ha estado involucrado en esas actividades ilícitas, llámese políticos o policías en activo o ya destituidos. Es nuestra información. Muy buenas tardes. Gracias al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que policías del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México buscan entre integrantes del campamento migrante que fue retirado de la avenida de los 100 metros. Ahí busca a los autores materiales del crimen de 2 hombres, cuyos cuerpos fueron descuartizados y sepultados de manera clandestina en ese lugar. Una de las víctimas, la cual dio origen a la investigación y que se encontraba como desaparecido desde finales de febrero de este año, fue identificado como Joan Ernester Góngora Huertas, de 18 años de edad, de nacionalidad colombiana. Ello debido a que las investigaciones apuntan que fueron migrantes los que pueden estar relacionados con el doble crimen cometido en agravio de 2 hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, el cual coincide con las características del hombre que fue reportado como desaparecido, hecho que dio origen a la investigación. Y nos vamos con Antonio de Marcelo, a quien ya tenemos en la línea telefónica para darnos el reporte policiaco. Buenas tardes, estimado Toño, ¿qué tenemos? Platícanos. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, pues para comentarte que este día la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital ha dado a conocer el operativo que realizaron allá en el norte de la ciudad y en el cual aseguraron alrededor de 30 toneladas de autopartes. Ese despliegue policial pues se realizó debido a las diversas denuncias que ya tenían con antelación. Y por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hoy da a conocer que ha muerto un feminicida que tenían recluido en el reclusorio preventivo Oriente. Este hombre sufrió pues problemas cardíacos el fin de semana, lo llevaron a un hospital y ahí murió. Y por otro lado, este fin de semana también dieron a conocer la detención de una jovencita que robó unos tenis y que costaban nada más
y nada menos que 1,200,000 pesos. Eso fue en la tienda de Polanco y ocurrió el pasado 6 de abril. La joven fue ubicada en Tepito y recuperaron la mercancía. En el Estado de México esta mañana ocurrió un mortal accidente, el choque de una combi del servicio público que se estrelló contra un camión de basura, lo que dejó un saldo de 5 personas sin vida y al menos el mismo número de personas con lesiones de gravedad. Y en Notas de la República, déjame comentarte que hubo una balacera en la Plaza Andara, allá en Guadalajara, lo que dejó un saldo de 2 personas sin vida. En principio de cuentas pensaron que se trataba del hermano de un influencer, sin embargo, pues hasta el momento esto no ha sido comprobado y ya las autoridades trabajan en este caso. Hay 2 detenidos por este caso, recuperaron una motocicleta y un arma larga que se encontraba en este vehículo. Te recuerdo que toda esta información hoy la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información que tenemos esta tarde. Gracias, estimado Toño, pues estamos pendientes y nos saludamos mañana. Hasta mañana, Noel. Hasta mañana. Y mire, también le doy a conocer que el próximo Jueves Santo entrará en vigor el decreto que prohíbe la realización de conciertos y eventos masivos en Michoacán, donde se canten narcocorridos por hacer apología del delito. Durante su conferencia semanal en Casa Michoacán, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, manifestó que será el miércoles 16 de abril cuando se publique el decreto por el que se establece que no se otorgarán permisos para estas actividades que no promuevan la paz. La Semana Santa, una de las celebraciones más arraigadas en la tradición mexicana, ha perdido una de sus expresiones más vibrantes en las zonas más vulnerables y pobres del país, debido a la presencia de grupos del crimen organizado, las misiones católicas o de otros credos cristianos. Estas actividades, que durante décadas han llevado a estudiantes, seminaristas y religiosos de diversas diócesis a comunidades pobres para compartir la fe, la esperanza y el apoyo material, han sido canceladas en varias regiones debido al recrudecimiento de la violencia y el dominio de la delincuencia organizada. Según organizadores de este tipo de actividades en escuelas y universidades católicas como Laura Bustos, perteneciente a instituciones lasallistas, se han, visto obligados a reducir las zonas de misiones para garantizar la seguridad de sus jóvenes misioneros y evitar así alguna incidencia. Por ejemplo, en Michoacán, donde solían realizar misiones y visitas a comunidades rurales, el uso de drones con explosivos y minas de terrenos por parte de cárteles ha elevado el riesgo a niveles nunca antes visto. Por eso han cancelado sus misiones. En otros temas, le doy a conocer que durante el 13º día de campaña, la candidata magistrada del Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, Nelly Montealegre Díaz, señaló que es importante que la sociedad comprenda la renovación estructural del Poder Judicial. No es solo llamar al voto para que acudan a las urnas, es generar un estado de confianza que genere una cultura de sus derechos jurídicos. Al acercarme, dice, a las personas, la candidata magistrada escuchó temas por los que los habitantes de las colonias visitadas han desistido, dice, a continuar con asuntos de índole penal, debido al desconocimiento de las leyes, de sus propios derechos, entre otros, dice, por ejemplo, asuntos de despojo, violencia familiar, amenazas, entre otros, por lo que dice que es necesario escuchar estas expresiones para que, entrando en materia, iniciamos, dice, con el desarrollo de planes de trabajo que permitan elevar el nivel de eficiencia en el desahogo de expedientes y sentencias para cumplir el llamado de la sociedad en una justicia expedita. Pero escuchemos cómo lo dijo.
Es importante que la sociedad comprenda en qué consiste la renovación estructural del Poder Judicial. No se trata solo de llamar al voto para que acudan a las urnas, es generar un estado de confianza que implica desde difundir las etapas y aspectos más relevantes del proceso electoral, como los cargos a elegir y los perfiles de las personas candidatas, a fin de que puedan tomar la mejor decisión el próximo 1 de junio. Pues bueno, pues ahí está, y dice que la reforma judicial implica una renovación estructural para generar una justicia más ágil y eficiente, alineándose con la transformación social, la política y cultural del país, aplicando, dice, los 26 años de experiencia. Y también le doy a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno busca negociar con una reducción en materia de aranceles con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Señaló que además que actualmente hay una comunicación permanente del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Dice, y ahí se está viendo todo este proceso. Visiblemente cansados y algunos de ellos con su salud mermada. Así fue como un grupo de jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos se manifestaron al exterior de la terminal de almacenamiento y distribución en la carretera a Casas Grandes, allá en Chihuahua. Los inconformes llegaron portando algunas lonas con las que mostraban su molestia por la falta de una atención médica digna para sus compañeros enfermos que enfrentan diversos problemas de salud. Marcos Hernández, jubilado de Petróleos Mexicanos, señaló que desde hace 6 años han estado luchando para que se acaben los abusos en contra de sus compañeros, quienes han tenido que costear sus enfermedades ante la indiferencia de Petróleos Mexicanos. Cerca de 900 trabajadores de la empresa Unipres mexicana, ubicada en el Parque Industrial de San Francisco en Aguascalientes, se manifestaron para exigir el pago de utilidades correspondiente al ejercicio 2024. El representante del Sindicato Único de Trabajadores de Unipres Mexicana, Samuel Torres Lara, indicó que de no llegar a una negociación con la empresa, se irán a paro indefinido de labores. Explicó que el motivo de la manifestación es porque la empresa entregó la carátula de la participación de los trabajadores en las utilidades, en donde se muestra que no hubo utilidades. Ante ello, se está, dice, integrando la comisión de revisión por parte de los trabajadores sindicalizados, como lo marca la ley, que son los que revisarán los puntos señalados en la carátula y a su vez determinarán qué acciones estarán tomando para los próximos días. Con el objetivo de fortalecer la coordinación intergubernamental e interinstitucional frente a situaciones de riesgo, especialmente ante movimientos telúricos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del protocolo de emergencias sísmicas. La mandataria resaltó la importancia de construir una ciudad resiliente y preparada, la cual dice requiere una estrategia integral basada en la capacitación permanente del personal de protección civil, así como en una respuesta organizada y eficaz ante cualquier eventualidad. Y también le informo que el gobierno capitalino llamó a la población a participar en el primer simulacro nacional 2025, mismo que se llevará a cabo el 29 de abril a las 11:30 horas, esto en el marco del 40 aniversario del terremoto de 1985. La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa Venegas, comentó que el simulacro es una oportunidad para evaluar el funcionamiento del plan de emergencias, medir los tiempos de respuesta y reforzar, dice, la coordinación interinstitucional y territorial. El simulacro nacional contempla recorridos por las colonias para identificar incidentes, fallas y necesidades urgentes que se reporten, afectaciones de servicios como agua, luz, gas, incendios, bloqueos o delitos asociados a la emergencia,
e identificar personas en situación de vulnerabilidad, así como instalación de refugios temporales, centros de acopio y la activación de puestos de mando. Con motivo de la Semana Santa, el Metro informó que los días jueves 17 y viernes 18 de abril ofrecerá servicio con horario de día festivo de 7 de la mañana a las 24 horas. El organismo detalló que ambos días también aplicará el programa Tu Bici Viaja en el Metro, por lo que las personas usuarias podrán ingresar a las estaciones de la red con sus velocípedos. El sistema de transporte colectivo recomendó a los usuarios de bicicletas que utilicen el primero y último vagón y evitar obstrucción del paso a las puertas de los trenes. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues esta es la información deportiva. Mañana martes arrancará la jornada doble, penúltima fecha de la temporada regular del torneo de clausura 2025, y en total se tiene contemplado que se disputen por lo menos mañana 4 partidos. Así las cosas, Pachuca enfrenta a Tigres a las 7 de la noche, Guadalajara hace lo propio ante Puebla a las 19:05 horas, Juárez recibe a Necaxa a las 9 de la noche y Cruz Azul enfrenta a León a las 9:05. Y la actividad para el miércoles será la siguiente: Querétaro contra Atlas a las 7 de la noche, Monterrey contra América a las 7 también y San Luis contra Toluca a las 20 horas. Por su parte, Mazatlán recibe a Tijuana a las 9 de la noche y Pumas hace lo propio ante Santos a las 21:05 horas. En otra información, la FIFA anunció a los árbitros que impartirán justicia en el Mundial de Clubes y destaca el nombre del silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, además de 4 acompañantes más. Con 41 años, César Ramos es considerado el árbitro mexicano con mejor nivel de la Liga MX. Entre sus actuaciones internacionales más destacadas se encuentra la final del Mundial de Clubes, hoy conocida como Copa Intercontinental, donde el Real Madrid venció al Gremio de Brasil, y en Copas del Mundo ha dirigido hasta 7 encuentros, 3 en Rusia 2018 y 4 en Qatar 2022. En el primero se le recuerda la discusión que tuvo con Cristiano Ronaldo cuando lo amonestó en el juego de octavos de final ante Uruguay. Para Qatar 2022 tuvo la oportunidad de pitar la semifinal entre Francia y Marruecos, además del partido Dinamarca-Túnez, Bélgica-Marruecos y de la fase de grupos y el Portugal contra Suiza de octavos de final. Además de Ramos Palazuelos, también estarán en el Mundial de Clubes el asistente Marco Vizguerra, el asistente 2 Alberto Morini y los oficiales de VAR Eric Miranda y Guillermo Pacheco. El Mundial de Clubes de la FIFA se jugará del 14 de junio al 13 de julio en los Estados Unidos. Por cierto, Cruz Azul llegó a lo más alto de la CONCACAF y en la última actualización del ranking de los mejores clubes de la zona, después de haber eliminado al América en los cuartos de final de la CONCACAF o de la CONCA Champions como se le conoce, la máquina pinta ahora como uno de los mejores de la Confederación. Así las cosas en esta clasificación, el primer lugar lo ocupa el Cruz Azul, otro equipo mexicano que está en esta lista es el Tigres en el tercer lugar, en el quinto está el América, Pachuca está en el sexto, Toluca en el séptimo y León es el 10º. Y después de las Copas del Mundo de Guadalajara y Windsor, pues quedaron definidos los cupos de los clavadistas que representarán a sus respectivos países en la superfinal a celebrarse en Beijing del 2 al 4 de mayo, y México tendrá representación en 9 pruebas, aunque en algunas solo competirá un clavadista. Destaca la ausencia de Osmar Olvera en individuales. El doble medallista olímpico no ha tenido un buen inicio del año y tras sumar un total de 23 puntos se colocó en el lugar 21 del ranking mundial. Y esta es la información deportiva, Noel, gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, de última hora le doy a conocer que policías del gabinete del gobierno de México detuvieron aquí en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México a Joel Alfonso Urrea Yair, de 38 años de edad, alias El Gangoso, líder de una célula delictiva originaria de Culiacán, Sinaloa, vinculada al Cártel del Pacífico, dedicada a la elaboración de distribución de droga, establecida en el estado de Puebla. A Joel Alfonso lo acompañaba Javier Ernesto López Lara, integrante de la misma organización delictiva. Se tiene conocimiento que el 23 de marzo, en Carrizalejo, Sinaloa, ordenó un ataque con drones armados contra soldados.
en represalia porque una incautación previa. Además, fungía como encargado de la fabricación de cristal en laboratorios clandestinos ubicados en Sinaloa y Puebla. También utilizaba casas del fraccionamiento Los Héroes, allá en Puebla, como bodegas. Al momento de su detención se le aseguró un arma corta, un cargador, 9 cartuchos útiles, una bolsa de plástico con metanfetamina, una tablet, 2 identificaciones, dinero en efectivo y equipos telefónicos. En Puebla, en 2 acciones se detuvo a Germán Eduardo Yair Martínez, de 31 años de edad, alias El Chapo, y Fabián Gaspar Aguilar Rendón, de 41. Se le aseguró un arma de larga, 3 cargadores abastecidos, 30 cartuchos útiles y 3 paquetes con posible droga. Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.